Si yo estuviera casado con una inconversa, entonces yo estaría llamado a actuar como creyente, porque estaba casado con una inconversa. Pero como estoy casado con una hermana en Cristo, con una cristiana, con alguien que se supone que conoce la Biblia, él me había dicho, no, ella es cristiana, se supone que que ella sabe que tiene que hacer esto y esto, que sabe que está mal, que saben que tienen un problema, está disgustada, y la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y van una, dos, 3 semanas. Ella sabe eso, pero ella es cristiana, ella está desobedeciendo el mandato bíblico. Y yo tenía un tranque ahí, del cual solo pude salir cuando el Señor, por varios medios, entre ellos precisamente esto que nos llegó a la mano, eh, ministrado por otra persona, no fue simplemente que lo leímos. Este libro está pensado para ser compartido por un mentor, alguien que trabaja contigo con tu pareja, ya sea con una o con varias. Y el Señor nos bendijo con eso. Pero en ese contexto, el Señor me mostró y me hizo entender que cuando Él nos llama a amar incondicionalmente y a obedecer, no importa si el que está en desobediencia del otro lado es un cristiano o es un inconverso. Tú tienes que hacer lo que yo te he llamado a hacer. Pero ella no lo está haciendo, que eso es parte del otro engaño. La relación 50% no está haciendo su parte. No está haciendo su parte. Pero más que su parte era el, mira esto, y ella es cristiana. ¿Por qué tienes tú que ser cristiano y actuar como cristiano cuando tu pareja que es cristiana no está actuando como cristiano? Obviamente no estaba actuando según la sabiduría, no estaba viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, lo cual es, en sentido práctico, la sabiduría. Hemos comenzado a ver el engaño de Satanás, y vimos el engaño en el jardín, y vimos también que debemos de ver los roles en el matrimonio, en el nivel de sabiduría. Hay un nivel legalista, un nivel de promesa y un nivel de sabiduría. Y la sabiduría en este contexto y en muchos más es tener el punto de vista de Dios. Ese punto de vista yo les acabo de compartir, esa forma en la que Satanás me estaba engañando. No es ver o no mira las cosas desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de Dios. Porque Dios no toma en cuenta el comportamiento. Si tomara en cuenta el comportamiento, ¿dónde estaría usted y dónde estaría yo, mi hermana? Si mirares a los pecados, dice la Biblia, ¿quién sabe cómo sigue? ¿Quién, oh Señor, podría sostenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, dice la palabra de Dios. Si mirares a los pecados, eso no significa que Dios pasa por alto el pecado. Lo que quiere decir es que Él no nos paga según nuestro comportamiento. Él no mira nuestro comportamiento para en base a ello Él cumplir sus promesas que nos ha dado. Si no hubiera mandado a Cristo. Por todo lo contrario, nuestro comportamiento malo requería de un Salvador. Mirar la conducta no es el punto de vista de Dios. Vimos el domingo pasado, ¿alguien más se anima a compartir? Hermano, cuando usted lo hace, usted edifica a otro. A veces hay otro que está en la misma situación o que está viendo las cosas igual que usted, y eso le puede ayudar. Eso pudiera ayudarle. El micrófono, por favor, aquí. Aquí.
Perdón, ¿tú eres casado? Ah, no, entonces no. Estamos hablando de la forma en que Satanás nos ha engañado en temas de nuestra relación de pareja. ¿Nadie más entonces? Bueno, parece que Satanás no ha engañado a muchos aquí, gloria a Dios. Están claros. Está bien, mis hermanos, respeto si ustedes no quieren compartir asuntos de su vida personal. Ok. Dice el hermano Álvarez que es que todos han sido engañados. Ok, cuando callamos otorgamos. Sí, pero como decía, ciertos detalles nos pueden ayudar, nos pueden edificar. Hay un principio bíblico que dice que nosotros no estamos luchando solos. Dice, creo que es en una de las cartas de Pedro, que nuestros mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, problemas que uno tiene aquí, lo tiene también la otra persona en otros lugares del mundo. Y no hay que irse lejos, aquí también. A veces aquí mismo al lado suyo, el hermano está pasando por lo mismo. La esposa del hermano está pasando por lo mismo que la esposa del otro hermano y viceversa. Y creemos que se nos está acabando el mundo a nosotros nada más. Que eso nada más me pasa a mí. No. Miren qué edificantes han sido los detalles que esta pareja comparte. Cosa vergonzosa, realmente. A mí me daría mucha vergüenza confesar lo que confiesa el autor del libro al inicio. Que en su luna de miel, ese verdugo lo que estaba era pendiente a encontrar dónde hubiera un televisor para ver un juego de fútbol americano que jugaban ese día el equipo que él le gusta. Hermano, ¿usted sabe lo que es eso? Yo le alabo el gusto a ese hombre, pero yo en mi noche de boda lo que estaba pendiente era una sola cosa. Y usted sabe cuál es. Eso yo estaba pendiente nada más. ¿Cómo yo voy a estar pendiente de un juego? Pero, Luis, dime. Pero ese señor estaba así, o sea, eso es algo terrible, vergonzoso. Él lo comparte con nosotros y nos hace decir, óyeme, quizá no en eso, pero uno puede descuidarse de alguna manera en otras cosas. Comenzamos a ver el domingo pasado las soluciones redentoras de Dios. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron por causa del engaño de Satanás, Dios estableció una maldición redentora. Que Adán iba a trabajar duro, iba a tener dificultades para sostenerse. O sea, la tierra fue maldecida por causa de Dios. Y Eva iba a dar a luz los hijos con dolor. Pero él sometió eso a una promesa de volver a restaurar a Adán y Eva a ese estado en el que ellos se encontraban con Dios antes de la caída. En Génesis 3 y versículo 15. Entonces, Dios sacó en su misericordia a Adán y a Eva del jardín del Edén y no les permitió comer del árbol de la vida, que como veíamos, aparentemente hasta ese momento ellos no habían comido de él. Y para que no tuvieran que lidiar eternamente con este estado de pecado y de muerte, el Señor los sacó y le impidió tener acceso al árbol de la vida, acceso que nos dará de nuevo con Cristo, cuando Cristo venga. Entonces, el Señor nos llama a estar conscientes y pendientes de los engaños de Satanás. La Escritura dice, no ignoramos sus maquinaciones. No debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Anterior a la caída, Adán y Eva funcionaban perfectamente, no cuestionaban sus roles. La sumisión, tanto entre ellos como hacia Dios, no se cuestionaba. Eva no la veía como presión, ni Adán como injusticia, pero antes de la caída. Tan pronto ellos desobedecieron a Dios, entonces Satanás, además del engaño que les planteó, que les hizo desobedecer a Dios y comer del árbol de la vida, ese fue el mayor engaño de la historia, pudiéramos decir así.
El mayor engaño de la historia de la humanidad fue ese, cuando Satanás hizo pensar a Adán y Eva que Dios los estaba limitando y que le había dispuesto lo del árbol de la vida y de la ciencia del bien y el mal como un engaño. Él no quiere que coman porque ustedes van a ser como Dios. El mayor engaño de la historia y el que peores consecuencias ha traído. Trajo el pecado, y lo que el pecado ha traído en la historia de toda la humanidad, usted lo conoce. El diluvio es apenas una, de todas las cosas que trajo. Pero después de ese engaño, y en el contexto del matrimonio, uno de los mayores engaños, además de ese, ¿quién me dice cuáles son? En el contexto del matrimonio. ¿En qué otras cosas Satanás engañó a Adán y a Eva ahí? ¿Y en qué otras cosas nos engaña en el contexto de la relación matrimonial? ¿Quién me dice? Allá, hermano, usted mismo. Ferreras. No, Ferreras. Juan Ferreras. Bueno, para mí yo diría que la infidelidad. Muy bien. ¿Quién más? El orgullo. Hermana Dolores. ¿Y los esposos? Correcto, ahí está. El mayor engaño en el contexto del matrimonio es hacernos dudar de los roles de Dios para el matrimonio. Lo mencionó la hermana. Hacer que la mujer no se quiera someter a su esposo y que el esposo no quiera amar a su mujer de manera incondicional. Ese ha sido su mayor engaño en el contexto del matrimonio. Después de ahí eso se dañó. Después de la caída en el Edén, después de ahí ya la sumisión, eso es opresión. El amor incondicional, eso es injusticia. Y Satanás ha seguido engañando, hermano, con lo mismo. Él no cambia, lo decíamos. O no voy a usar que no cambia. Él es consistente para que no se parezca a Dios, que no cambia. Pero Satanás es muy consistente. Él está en ese negocio, le ha rentado y él sigue usando el mismo mecanismo. Para protegernos de nuestro egoísmo, recuerden, Dios nos sacó del huerto para que no tuviéramos que lidiar con este pecado, con esta condición de pecado y de muerte por la eternidad. Pero además, para protegernos de nuestro egoísmo, Él también puso esas maldiciones. Ustedes quieren ser como Dios, vengan, mira la lucha que tú vas a tener que coger para comerte un pan, para que una papa salga de la tierra, te vas a tener que ensuciar las manos, sudar muchísimo. Ven tú, la que quería ser como Dios. Mira, cuando vayas a tener un hijo vas a estar llorando como un muchachito ahí. Pero además de eso, que lo hizo Dios para mantenernos humildes, además de eso, Él, para protegernos de ese mismo egoísmo, estableció ordenanzas para nuestras relaciones, porque sin esas ordenanzas, a partir de ahí, no iba a poder haber relaciones. Hermano, recuerden, no bien comenzó eso, ya se rompió todo ahí, la mujer que me diste. ¿Y cómo iba a persistir una relación social así, entre dos personas que ya la confianza entre ellos se había roto y que uno acusó a la otra de ser culpable? Eso no iba a sostenerse en el tiempo. Dios entonces establece esas ordenanzas para las relaciones. ¿Cuál? Adán, tú vas a tener que amar a tu mujer incondicionalmente. Eva, vas a tener que estar sujeta a tu marido. ¿Lo hizo Dios como parte de la maldición? No. Todo lo contrario. Lo hizo para que a pesar de la maldición pudieran coexistir, pudiera mantenerse la relación matrimonial entre ellos. A las mujeres ahora están confundidas por el engaño de Satanás, pero la orden de Dios sigue igualita. Igualita sigue la orden de Dios. Hace falta tanto el amor como la sumisión para poder experimentar la unidad. Sin amor y sumisión, hermanos, no va a haber unidad. Sin amor ni respeto, no se puede llenar el vacío de soledad que Dios ha puesto en nosotros. Ese vacío de relaciones sociales.
Solo mediante la unión podrán cumplirse los propósitos de Dios. Ahora, ¿Satanás quiere que se cumplan los propósitos de Dios? Claro que no. Él no quiere que se cumplan. Si los cristianos no se someten los unos a los otros en humildad, llegarán a ser, oigan hermanos, si los cristianos no se someten unos a los otros en unidad, incluida la pareja cristiana, llegarán a ser una amenaza, una desilusión y una fuente de rechazo en la vida de sus parejas. ¿No ha pasado eso? Una amenaza, desilusión, rechazo. Claro que sí. Mucho rechazo, mucho juicio y prejuicio. A menos que amen y sirvan incondicionalmente, nunca se ganarán el respeto. El hermano Álvarez mencionaba en una clase anterior que el respeto se tiene que ganar. En esta forma y en este contexto sí, estoy de acuerdo. Pero se gana así, sirviendo y amando incondicionalmente. Sin eso no se va a ganar respeto. Unos a otros. No solo en la relación matrimonial, también en la iglesia, los cristianos. No hay relaciones ágape si no existe tanto el amor como la sumisión. Y Satanás nos decepciona cuando apela a nuestro orgullo y a nuestra naturaleza egoísta. Él apela a eso, a nuestro orgullo y ese egoísmo nato que hay en nosotros. Y convence a los esposos, Miguel Ángel, de que tienen derecho a demandar que su esposa se sujete a ellos. Que está justificado el demandar obediencia de sus mujeres. ¿Los convence? Miguel estaba convencido, lo dijo ahorita, convencido. A las mujeres les susurra que la sumisión es igual que la opresión. Oiga, y la mujer se lo cree. O sea, Dios te puso algo para oprimirte. Lejos de ti, hermana, seguir pensando eso o volver a pensar eso. O sea, Dios es un opresor, un injusto, un machista. Eso lo dices tú con la práctica cuando tú piensas así. Cuando le crees a Satanás que la sumisión es opresión y eso no es bíblico, eso es antibíblico. Por eso hemos enfatizado tanto que la Biblia llama a la mujer a que se someta a ella, no al marido a hacer que ella se someta. Cuando tú no te sometes, no es que digas que no, que yo no voy a someter a ese hombre. Tú no te estás sometiendo a Dios, que fue el que te dijo que tú te sometas tú. Pero Satanás es muy experto engañándonos. Y hace que creamos que no, que es a él que yo no me estoy sometiendo a ese saco de sal. Y no, tú te estás dejando engañar voluntariamente. Porque no es el saco de sal que quiere hacer que tú te sometas. Es Dios que te dijo a ti que estés sujeta a Él voluntariamente. Tu problema es con Dios. Tu problema es con Dios. Cada persona debe de pedirle perdón a Dios por dudar de los papeles que Él ha establecido para el matrimonio. Hermano, pídale perdón al Señor. Hermana, pídale perdón al Señor. Si has dudado de esos dos papeles. Si has pensado que el Señor ha sido injusto. Hermana, si has pensado que eso el Señor lo estableció para oprimirte. Pídele perdón al Señor. Porque eso no es cierto. Y no solamente es que no es cierto. También es una desconsideración a la bondad de Dios. Él hace algo buscando tu bien y tú le dices que no, que tú estás buscando mi mal. Hermana, no es cosa simple eso. Por fe acepta el perdón y el poder de Dios. Recuerde, mediante su Espíritu Santo. Y viva según la palabra de Dios. Eso trae liberación. Eso trae bendición. Eso trae restauración de nuestros matrimonios. Entonces, la sabiduría es tener el punto de vista de Dios. Hemos visto el engaño. Vimos cómo Satanás engañó a Adán y Eva. Eso lo sabemos no de hoy. Y vimos también cómo Satanás engaña a los matrimonios. En resumen, los hace dudar de los roles de Dios. Los roles que Dios estableció para que la relación pueda coexistir. ¿Que son cuáles? Amor
y sumisión. Sumisión o respeto, equivalentes. Los roles, repito, los roles que Dios estableció para la coexistencia del matrimonio, de las relaciones, son el amor, ágape o incondicional, y la sumisión o respeto. Ese ha sido el engaño de Satanás, hacernos dudar de esos dos roles. En resumen. Bien, la sabiduría, ese es el punto de vista de Dios. Veamos el punto de vista de Dios, la sabiduría. Y vamos a hacerlo considerando en la carta a los Filipenses, capítulo 2, los versículos 1 al 6 y 8 al 9. Ahí está el punto de vista de Dios respecto a las relaciones sociales, incluida el matrimonio. Al confiar en el Padre, vaya buscándolo, hermano, al confiar en el Padre, Jesús podía ver el amor y la sumisión no como limitaciones, sino como las mayores bendiciones de la eternidad. Recuerden, el Señor Jesús se sometió al Padre y nos amó. Nos amó a nosotros sin mirar nuestro comportamiento. Pero él nunca lo vio como una limitación. Ni el amor ni la sumisión que Cristo demostró las vio como limitaciones, sino como las mayores bendiciones de la eternidad. ¿O no, hermano? La mayor bendición de la eternidad ha sido la que Cristo obró, nuestra redención, librarnos de un infierno eterno, rescatarnos, volvernos a ese estado donde vamos a poder echar mano del árbol de la vida. Y así fue que el Señor lo vio, pero confiando en su Padre. Cristo amó a la iglesia y se sometió al Padre. Amor y sumisión. Te lo repito, hermano. Cristo amó a la iglesia y se sometió al Padre. Amó a la iglesia y van de la mano. Para amarla y hacer por amor lo que hizo por la iglesia, tuvo que someterse al Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Él muriera en una cruz. Y el Señor se sometió a eso. Se sujetó al Padre. ¿Vio usted acaso al Señor Jesús decir alguna vez? No, no lo vio porque usted no estuvo allá, pero ha leído en la Biblia o ha visto en la Biblia a Jesús acusando a Dios, del Padre, de opresor. Como las mujeres en la práctica lo acusan de ser opresor porque lo manda a sujetarse a sus maridos. ¿Leyó usted? ¿Ha leído en la Biblia a Cristo quejándose de que el Padre era un opresor? Porque lo sujetó a padecimiento, dice la Biblia. Como hijo aprendió la obediencia y el Señor lo sujetó a padecimiento. Yo por lo menos no veo a Cristo acusando a Dios de opresor. Repito, Cristo amó a la iglesia y se sometió al Padre. Él tenía la perspectiva de Dios. Considere usted también esa perspectiva. Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, capítulo 2, 1 al 6. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada quien o cada cual también por lo de otros. Versos 8 al 9. Haya pues en vosotros, hermano, esposo, hermana, esposa, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y estando en la condición de hombre, avancé un poco, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Hermana, ¿de qué cosas te has aferrado tú para no someterte a Dios? ¿De qué cosas te has aferrado?
Cristo no consideró el que Él era igual a Dios, que es igual a Dios, como cosa que aferrarse. Muchas mujeres consideran el hecho cierto, que es verdad, nadie lo puede negar, que son más inteligentes y capaces que sus maridos. Se aferran de ahí. Y es verdad, ¿eh? E insisto en que es verdad, porque muchas personas quieren tomar la verdad como pretexto. Y yo siempre digo, sí, pero es verdad, nadie está dudando de que eso sea verdad. Sí, pero que mira, pero está bien, es verdad, nadie ha dicho que es mentira. Es verdad. Y entonces, bueno, aunque sea verdad, eso no es un pretexto. Pero que es verdad, pero que sí, pero ya, no hay que repetir que es verdad, lo sabemos. Todos lo saben. Mira, ¿quiere que preguntemos? Ven, mira, sí, ella. No hay duda, está claro. El problema no es que no sea verdad. ¿O hay duda de que el Señor Jesucristo es igual a Dios? ¿Hay alguna duda de eso? Pero dice aquí, Él no consideró que Él era igual a Dios. Pero es verdad, mira, yo soy igual a Dios, sí, pero lo sabemos, es verdad. Pero Él no tomó esa verdad como cosa a que aferrarse. Hermano, ¿qué tomas tú, esposo? ¿De qué te aferras? Yo me aferraba de que yo estaba casado con una cristiana. Estoy casado con una cristiana. Y si ella es cristiana, ella sabe lo que tiene que hacer. Yo me estaba aferrando de ahí. Hermano, ¿de qué te aferras? El apóstol Pablo dijo que si queremos tener el ánimo de Cristo, el amor, la comunión del Espíritu, la compasión, el cariño, debemos ser uno con los demás y con Dios. O más bien, debemos ser uno con Dios y con los demás. Y ese ser uno con los demás implica la humildad. La clave está ahí. Si no es antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mira, cuando eso se aplica en la vida práctica, ahí no hay falla. El tema es aplicar eso. No solo con el esposo o la esposa, con todos los hermanos en la iglesia. Antes bien con humildad, considerando cada cual como superior a ti mismo. El licenciado fulano de tal, presidente de tal empresa, que habla 7 idiomas, experto en química nuclear. No estoy haciendo alusión a ti, Stalin. Experto en tal cosa. Considerar al hermano tal que trabaja en la limpieza de tal supermercado como superior a mí mismo. Sí, hermano, así mismito. Dice la Biblia que ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Dios. Por su palabra se hizo todo. Y Él te consideró a ti, simple mortal. A Pedro, con sus pies polvorientos, lo consideró superior al mismo. Le lavó los pies. Hermano, hermana, ¿quiénes somos nosotros? Es que simplemente perdemos esas cosas de vista porque están ahí. Es que las perdemos de vista. Si tuviéramos a Cristo siempre ahí, lavándole los pies a los discípulos, no tuvieras ese problema, mi hermana, de que te tienes que someter a alguien que lo que vende, qué sé yo, fritura, que alguien que vende fritura. Y tú trabajas en el Banco Popular, pero tu esposo es lo que vende fritura. Eso te choca. Recuerda a Cristo lavándole los pies a Pedro. Si todavía te choca, entonces te diría, hermana, con sinceridad que tú tienes problemas. Problemas de fe. Quizás tú no tienes fe realmente en Dios.
No has conocido a Dios realmente, quizá, no te estoy acusando de nada. Porque el que ha sido regenerado y ha visto a Cristo como lo que es y lo que hizo para salvarlo, y eso ha sido aplicado, no humanamente, que Él ha aplicado eso, el Espíritu Santo ha aplicado eso de manera salvadora. Ya eso es perenne para siempre. Ya siempre que Cristo es visto ahí, ya eso lo resuelve todo. ¿De qué te aferras? ¿De qué nos aferramos? Las metas que Pablo menciona aquí en estos versículos describen deseos que son comunes a todas las personas. La unión es la meta de Dios para todas las relaciones, sea en la Trinidad, que ahí se cumplen. En la Trinidad hay una unión perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo se somete al Padre sin ningún problema y no lo ve como que opresión, ni que él es menor, nada de eso. El Espíritu Santo nunca se ha quejado de que él lo menciona siempre de tercero. ¿Usted pensaba en eso, hermano? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Ey! Pero ¿por qué siempre me mencionan de último? No, ahí no hay ese problema. Hay una unión perfecta. Sea en la Trinidad, o en la iglesia, o en el matrimonio, la unión es la meta de Dios para todas esas relaciones. Por eso en la iglesia no debe haber murmuraciones ni quejas, pero y él. La clave para encontrar esa unión es tener humildad de mente hacia los demás. Hermano, grábese eso, punto. La clave para estar unidos es tener humildad de mente hacia los demás. Tenga humildad de mente hacia los demás. Repito, humildad de mente hacia los demás, lo que está aquí en Filipenses. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Para ponérselo en una frase más resumida, tenga humildad de mente hacia los demás. Tenga humildad de mente hacia los demás. Correcto. Tenga humildad de mente hacia los demás. Con eso usted no va a tener problema en sujetarse a la mente. Que muchas veces en nuestra ira, en nuestra indignación, lo que queremos es decirle, no, está bien, yo no voy a discutir contigo, yo no puedo rebajar a tu nivel. Pon la multa, pon lo que tú quieras. Para que tú me entendieras, yo tuviera que rebajarme a tu nivel o tú subir al mío, y ninguna de las dos es posible. Hermano, eso lo decimos nosotros. El micrófono para la hermana Dolores. Tenga humildad de mente hacia los demás. Usted no va a tener problemas con su hermano en la iglesia. Pero me dijo tal cosa, por eso cree que yo soy un muchacho. Tenga humildad de mente hacia los demás. Si era hermano en la iglesia, que se lo hace. Si es su esposo, que se lo hace. Tenga humildad de mente. Anda bien con humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. Pero me está tratando como un muchacho. No importa. Tenga humildad de mente hacia los demás. La clave para la unión, según el texto de Filipenses, hermano, si usted puede verlo de otra manera, no hay problema. Y decir que tiene otra aplicación, no hay ningún problema. Esta no tiene que ser la verdad absoluta, pero según ahí lo que está en Filipenses, la clave para encontrar la unión es tener humildad de mente hacia los demás. Dígame, hermana Dolores. Sí, que a usted se le olvidó también poner de ejemplo la actitud del esposo o muchos esposos hacia sus esposas, que muchas veces el esposo es profesional y eso, y la esposa es simplemente, o sea, trabaja en su casa y dicen, ¿quién? Y yo voy a amar esa mujer la desprecian, esa come comida, o sea, la desprecian. Sí, mi hermana, tiene razón. Tienes razón. El hombre que diga eso También, está descarriado 150 también veces. es así, también es así. Cuando usted vea que yo menciono solamente una cosa, no es porque estoy olvidando otra o porque estoy teniendo preferencia con otra. Lo que pasa es que normalmente hay algunas que son más comunes y más frecuentes. En el contexto social, lo más frecuente tiene que ver con la mujer hacia el hombre, porque normalmente, como el hombre es el que tradicionalmente sale a trabajar
Y entonces cuando la mujer en este supuesto empoderamiento, también ahora hay también muchas mujeres en altas posiciones y esto, lo otro. Y entonces cuando se da así, en ese sentido es como atípico. Normalmente el hombre es el que está en la calle, el que se desarrolla, pero es así como usted lo dice, hermana. También, y conozco personas que son así. Conozco una persona que se emparentó con un familiar mío, con una familiar mía, y la dejó por eso mismo que dice la hermana. Quería una profesional, igual que él. Él es una persona de muchos talentos, pero esa familiar mío era una persona sencilla, no tenía nada. Ella y su cuidado, ella y sus atenciones. Y la dejó por una profesional. Lo lindo es entonces que tenía su profesional, pero entonces quería seguir buscándola a ella. Uno de los hijos de ella lo puso en su puesto. Pero se da como dice la hermana Dolores, así mismo es. Pero ¿cuál es la clave? Estamos diciendo tener humildad de mente hacia los demás, sea la esposa hacia el esposo, sea el esposo hacia la esposa, con cada cual considerando al otro como superior a sí mismo. Hay hermanos que levantaron la mano, voy con ustedes. Muchas personas temen que ser humilde signifique no tener carácter. Y debemos aclarar esto, la humildad no es un arrinconamiento emocional. La humildad no es un arrinconamiento emocional, sino la marca de que uno tiene una fuerte conciencia de la soberanía de Dios en cualquier situación. La humildad es la marca de que usted tiene una fuerte conciencia de la sabiduría de Dios y de su soberanía en cualquier situación. Cuando usted está consciente de eso, usted puede ser humilde y someterse a otro. Dios está dirigiendo todo. Usted tiene esa conciencia fuerte de eso ahí. Eso es humildad, no es un arrinconamiento emocional. Ni dejar que todo pase por encima de usted como que nada está pasando. No es eso. Manuel. Cuando la palabra de Dios no es aceptada en la sociedad, la experiencia se encarga de hacernos ver la verdad. Y es que la inteligencia y la preparación deben de producir en nosotros mayor eficiencia y mayor productividad en la toma de decisiones y el producto de lo que nosotros sacamos. La pasada generación y esta generación se caracteriza por proveer a las personas mayor conocimiento, y las mujeres se han capacitado mucho más que los hombres, y sin embargo, en su mayoría, las mujeres más exitosas tienen vidas frustradas. A tal punto, o tan cosas tan naturales como tener un niño, mujeres muy exitosas se sienten menos que otras porque simplemente no pueden tener un niño. Y tienen muchísima preparación, tienen muchísimo dinero, y sin embargo se sienten inferiores a otras mujeres que tienen 5 y 6 muchachos. El hecho de que una persona, tanto hombre como mujer, tenga mayor preparación que su cónyuge, lo que tiene que producir es mayor eficiencia en el servicio. Si la mujer es más preparada, bueno, pues yo te voy a demandar como esposo que tú seas más eficiente, y viceversa. Porque, por ejemplo, en la práctica, nosotros vemos personas que no tienen estudios y sin embargo son directores de empresas, tienen compañías, pero contratan personas con doctorado, con maestría, y le exigen basado en su eficiencia, en su conocimiento. Entonces, aquí el tema no es de conocimiento ni de preparación, sino de liderazgo. Es decir, ¿quién está a cargo? Porque si mi jefe o mi cliente, que es el que manda, al final el que paga el que manda, no tiene la preparación que yo tengo que someterme a él porque en definitiva es el que me está pagando. Asimismo, la esposa o el esposo tienen que esperar que ese conocimiento y esa preparación que se tenga produzca eficiencia en la relación, no deterioro. Sí, estoy de acuerdo. Pero por el engaño de Satanás, eso que debería usarse para bendición, él lo toma
para crear conflicto? Porque dudamos de nuevo del papel de los roles. El papel del Dios establecido, ama y sométete. Y ambos son incondicionales, no tienen que ver con preparación, no tienen que ver con tradición, no tienen que ver con esto, no tienen que ver con aquello. Hermana Leida, ¿hay alguien más? Sí. Quiero poner este ejemplo, no para gloriarme, porque la gracia de Dios es la que obra en uno. Pero en una ocasión se me acerca una profesora, no sé qué situación hubo con una escoba, y me cuenta que una maestra dijo que esa escoba que se parece a la directora. Cancelada. Ella pensaba que yo iba a tomar como una actitud. Digo, bueno, si me parezco a la escoba para ella, yo no siento que me parezca una escoba. Yo me siento muy bien como soy. Y esa maestra pensó como que yo iba a tomar una decisión y usted se va a quedar así. Oh, pero claro, esa es la opinión de ella que yo no comparto. Yo no me parezco una escoba. Gracias, mi hermana. ¿Alguien más? Sí, Ariel. Realmente, mi hermano, el sometimiento y lo que tú decías en relación del amor va íntimamente relacionado con el corazón de las personas. Porque en el mundo de hoy en día promueve de la igualdad. O sea, en todo el sentido, yo me miraba una imagen los otros días en el celular que decía, pero miren la igualdad, vengan a desmontar esta patana de cemento. Realmente es un ataque con... Espérate, Ariel, para contextualizar a las personas que no vieron. Eso fue porque yo lo vi también. Sí. Uno de esos memes que mandan por WhatsApp, había una patana de cemento. Entonces, ¿quiénes normalmente bajan esa funda de cemento de ahí? Son hombres. Entonces, como las mujeres quieren igualdad, decía ahí en la fotografía, como hay igualdad, vengan mujeres para que descarguen esta patana de cemento. Sí, Ariel. Sí, realmente el mundo caído promueve esa igualdad y realmente es difícil como sociedad. Si tú no tienes tu mente y tu corazón puesto en Cristo, es difícil porque nosotros, por ejemplo, nosotros vemos, yo estoy haciendo una maestría y realmente tú ves, y eso me pasaba antes, hace 13 años en la universidad, y ahora yo veo en la universidad que si somos 5 hombres, hay 10 mujeres. O sea, el mundo totalmente va promoviendo más esa igualdad. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Nosotros saber, por ejemplo, en el caso de nosotros como familia, Joanny es una profesional y decidimos que ella iba a ayudarnos con la crianza de los niños. Pero yo entiendo el rol de ella y es mucho... Yo me paso el día entero trabajando, es más forzado mi trabajo, forzado físicamente, pero el de ella y yo la entiendo, ella va súper forzada. Entonces, es que tú, y tenga ese corazón dispuesto a entender de que somos un equipo, ¿entiendes? Y en ese equipo, tú tratas de tener tus ojos puestos en una meta. Comprendimiento de los roles, Ariel. Comprendimiento de los roles. ¿Cuál es el rol que el Señor me ha puesto? El problema no es la preparación, si hay preparación o no. El problema es el punto de vista de Dios, la perspectiva, los roles, repito de nuevo. ¿Cuál es el rol al que Dios te ha llamado a ti? ¿Cuál es el rol al que Dios te ha llamado a ti? Si la preparación puede ser un problema porque, diría yo, esto no lo estoy tomando de la Biblia, puede ser un problema porque si la preparación te quita el enfoque de donde tú lo tienes que poner, entonces ahí te causa un problema. Pero, ¿quieren igualdad? Hombres y mujeres, no me refiero nada más a los hombres. No hay problema. Mujer, ¿tú crees que hacerte de una carrera universitaria también, de lo que sea, es hacerte profesional, súper capacitada, es igualdad? Pues no hay ningún problema, hazlo. Ahora, si cuando tú te cases, eso te va a traer problemas para tú quedarte en la casa criando a tus hijos, entonces ahí sí hay problema. Pero, ¿qué sucede? Tú te puedes hacer físico nuclear de la NASA. Estoy hablando a una mujer.
bióloga marina interestelar, lo que sea. Y si cuando tú te casas y ves el propósito de Dios y a qué Dios te ha llamado, tú con tu super mega maestría en biología nuclear, marina, intercontinental, tú vas y te pones a hacer lo que Dios te ha mandado, pues ahí no va a haber ningún problema. Hermano, no va a haber ningún problema. Y es una super capacitada ahí en su casa, aplicando su conocimiento ahí en su casa, con sus muchachos y con muchísimas otras cosas. Usted conoce a la hermana Marisabel Reyes, ¿verdad? La esposa del pastor Dante. Así es. Pregúntele qué ella es. Estudiamos juntos en la universidad. Una mujer brillante. Brillante. No suma, varón. Cum laude. Se graduó magna cum laude porque no había un grado mayor. Su mamá, la hermana María Altagracia, ustedes la conocen también, ¿verdad? Maestra de profesión. Preparó a sus hijas con esa ideología. Tienen que prepararse. Las tres son brillantes. ¿Cómo que se llama la mayor? Josefina, brillante. Marisabel, brillante. Yaciri, brillante. La conozco a las tres, médico. Yaciri, una médico, inteligentísima las tres. ¿Dónde están las tres ahora? Sí, con maestrías. Josefina ha ganado muchísimo dinero. Trabajaba en los laboratorios Abbott. ¿Dónde están las tres ahora? En su casa. Ahora son mujeres de Dios, con la perspectiva de Dios. Están en su casa. María Isabel allá en Honduras, con el pastor Dante. Y Asiria allá, su ama de casa allá con Ariel, que fue ordenado pastor ahora. Y Josefina allá en España con José. Yo ni siquiera sé lo que es José. No, pero cuando se casó con ella profesionalmente, yo no sé, ni siquiera sé lo que es. Y ahí están felices. Porque su preparación no ha sido un obstáculo para ellas para apartarse del rol que Dios le dispuso. Punto. Hazte lo que tú quieras. Ya te dije, astronauta. Pero si por tú ser astronauta vas a entrar en conflicto con el rol que Dios ha establecido para ti de sujetarte, entonces yo te recomendaría, no te hagas astronauta. Ahora, ¿tú no vas a tener problema con tu rol? Hazte astronauta. No hay ningún problema. Y ve a la luna. Hermana Dolores. En lo que le llevan el micrófono a la hermana Dolores, hermanos, esa perspectiva de la que estamos hablando es la que le va a permitir a los esposos estimarse por encima de sí mismos. El uno al otro. El esposo a la esposa, aunque sea físico nuclear y su esposa no sea nada. Mi mamá no es nada. Pero ¿y quién fue que la sacó de su casa a los 17 años? ¿No fue mi papá? Entonces, ¿cómo tú quieres que ella sea licenciada en no sé qué? Si tú la metiste a los 17 años por una casa a tener muchachos. Dime. Porque lo que debería tenerla como, no como una licenciada, como la reina de Inglaterra. Esa perspectiva es la que te va a permitir eso, estimar al otro como superior a ti mismo. Permite a los esposos estimarse mutuamente por encima de sí mismos, sin importar lo que sean o lo que no sean. Sin actitud humilde no hay ánimo, amor, comunión, ni cariño, ni compasión. Sin una actitud humilde no hay nada de eso. Ahora, con la actitud de Cristo, ¿cuál? La que dice en Filipenses, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, etcétera, etcétera. Con esa actitud, usted puede servirle a su esposo o a su esposa libremente, sin sentirse limitado o resentido, pero con esa actitud de Cristo. Pero si usted lo que se pone a mirar lo que usted es y lo que su esposo no es o lo que su esposa no es, va a tener problemas. Jesús mostró el ejemplo perfecto, ya lo dijimos, cuando lavó los pies de sus discípulos. Ni se sintió resentido ni limitado. Hermana, ¿te sientes tú resentida o limitada? Hermano, ¿te sientes tú resentido o limitado?
La sabiduría es tener la perspectiva de Dios y el punto de vista de Dios. Comienza a ser sabio. Hermana Dolores. Sí, lo que quiero decir es que me llamó la atención en el listado de miembros de nuestra iglesia. Por ejemplo, Clara, la esposa del pastor, ella también es profesional, y Marisabel, y ella ponen simplemente ama de casa. También en una ocasión, recuerdo, mi amado pastor. Porque no, hermana, porque no tienen sus ojos puestos en eso. Perfecto. Y eso no es un conflicto para ellas. ¿Pero de qué sirve que yo ponga en el listado de miembros? Soy física nuclear. Si lo que estoy en mi casa ahí entrenando a Francina. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿de qué me sirve? Eso Claro. sería orgullo para que sepan que yo soy física nuclear. Dígame, siga. Sí. También, en una ocasión, yo tenía problemas con mi esposo y recuerdo que fui donde mi amado pastor Guzmán y él me dijo, mire, Dios no le va a pedir a usted cuenta, porque por la gracia de Dios yo estudié en una universidad. Dios no le va a pedir cuenta a usted como profesional, sino como ama de casa, como esposa y como madre. Bien, así es. Varón, Bueno, como profesional va a pedir cuenta, pero no en el contexto del matrimonio. ¿Qué usted hizo con su habilidad de profesionales cuando estaba trabajando? ¿Trabajaba bien? ¿Engañó a alguno? En ese sentido sí le va a pedir cuenta. Hermanos, hermanas, hermanos, el llamamiento para nosotros como maridos es el de servir y amar a nuestras mujeres con gracia, permitiéndoles hacerse bellas mujeres de Dios. Hermana, el llamamiento para ti es estimar a tu marido y respetarle, y de esa forma animarle a seguir a Cristo. Nosotros debemos obtener victoria sobre las maquinaciones de Satanás. ¿Cómo? Sí, con sabiduría, correcto. Pero dentro de esa sabiduría, ¿cómo nosotros obtenemos victoria sobre las maquinaciones de Satanás? Sobre cualquier maquinación. ¿Cómo usted anula cualquier maquinación? Orando, dice Luis. Juana, ¿qué fue lo que tú dijiste? Con actitud humilde, correcto. Pero en un sentido táctico, o sea, ¿qué es lo que hace que una maquinación sea efectiva? ¿Qué es lo que es una maquinación? Un plan secreto, ¿verdad? Un plan secreto que usted está haciendo que el otro no sabe. Usted le va a dar un palo por la cabeza cuando esté pasando por tal sitio a tal hora que esté de espalda. Dígame, mi hermana. Darle seguimiento a la maquinación, dice la hermana aquí. La forma de usted tener victoria sobre una maquinación es simplemente descubriéndola, conociéndola. Usted anula una maquinación cuando usted la conoce. Se hace un plan de hacer tal cosa, tal día a tal hora. Y alguien usted manda un espía y el espía le dice, mira, van a hacer tal cosa tal día. Ah, ok, ya usted lo sabe. Cuando van a hacer el asunto, dice, ¿y dónde están? Y viene usted y contraataca. van a ir a robar a las 12 de la noche. Eso se ve mucho en las películas. Entonces, ¿cómo usted tiene victoria sobre las maquinaciones de Satanás? Descubriéndolas, mi hermano, conociéndolas. ¿Qué es lo que dice la Escritura? No ignoramos sus maquinaciones. Cuando usted las ignora, entonces tienen efecto. Si usted las conoce, no van a tener efecto sobre usted. ¿Qué es lo que dicen? Que la guerra avisada no mata a un soldado, porque ya él sabe que en tal lugar y a tal hora es que van a ir 5 ahí a sorprenderlo, pero ya él sabe. Ahora, si lo matan, fue por descuidado. Eso es lo que pasa con nosotros. No ignoramos sus maquinaciones. Y usted sabe que Satanás es un engañador y que le susurra tal cosa. Pero usted lo sabe, pero como quiera, se deja persuadir. Entonces, tenemos victoria sobre las maquinaciones de Satanás cuando hacemos nuestra la victoria que ya Cristo ganó. Dice la Escritura, y oigan cómo fue, para que usted vea cuál es el principio. Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Cuando usted exhibe el plan de Satanás, o sea que lo descubre, ya se anuló, ya pierde su efecto, porque usted sabe que es él, ya no lo va a poder engañar. ¿Sabiduría o engaño?
Hermano, ya no se deje estar engañando de Satanás, por favor. Anúlelo, descúbralo, exhíbalo. Y públicamente, exacto, dígale, yo sé que eres tú, yo sé que eres tú, Satanás. Sabemos que eres un engañador, dice Luis. Descúbralo, exhíbalo. Lo que hizo Cristo. Hermano y hermana, no me confundan. No es que comience a decirle a su esposa o a su esposo a cada rato, apártate de mí, Satanás, puede entrar en un problema, ¿eh? Pero el tema es que cuando Satanás es descubierto, puesto a la luz, exhibido, ya usted anula sus maquinaciones. Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, a Pedro. Entonces, cuando usted se dé cuenta que es Satanás que está obrando en su esposa o en su esposo detrás, no le diga, ya apártate de mí, Satanás, no. Simplemente no se deje provocar por lo que Satanás está buscando detrás de su pareja que usted haga, porque ya usted lo descubrió que es él. Tenga victoria sobre las maquinaciones de Satanás. Haga lo que Cristo hizo. Las exhibió públicamente. No ignore sus maquinaciones. Y tenga el punto de vista de Dios. ¿Cuál es? La sabiduría. La sabiduría. No se deje engañar. Sabiduría o engaño. ¿Por cuál se va usted, mi hermano? ¿Por cuál se va usted, mi hermana? Sabiduría, que así sea. Que así sea. Vamos a orar. Padre, gracias por la sabiduría que tú nos pones en tu palabra a nuestra disposición. Grande es nuestra debilidad, que a pesar de tener tantos recursos de sabiduría, nos dejamos engañar. Somos buenos hijos de Adán y Eva, pero tu Espíritu Santo nos capacita, tiene recursos ilimitados para nosotros. Gracias por poner a nuestra disposición tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, gracias por tener comunión con nosotros. Ayúdanos a obedecerte y a seguirte, liberar tu poder para que nuestros matrimonios sean transformados y ayúdanos a ser eficientes contra las maquinaciones del enemigo, porque no las ignoramos. Ayúdanos en esto, Espíritu Santo, para tu gloria lo pedimos.